que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas. Bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a ver el Malaquías capítulo 2. Antes de comenzar vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Gracias por el privilegio de poder estudiar y darte tu palabra. Te pido, Señor, que tú tomes control de este mensaje, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que cada persona que está escuchando podrá profundamente recibir de tu palabra y recibir entendimiento, Señor. Te damos gracias por todo tu amor, tu misericordia, por todo lo que nos das. En tu nombre oramos. Amén, amén. Pues Dios los bendiga. Dios los guarde. Gracias por estar aquí conmigo en este estudio bíblico. Hoy vamos a continuar con mirando Malaquías. La semana pasada o la vez pasada vimos Malaquías capítulo 1 y hoy vamos a seguir viendo el capítulo 2. Algunas cosas para recordar es que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y entonces está diciendo que esto fue la última profecía, la última palabra que Dios les dio a los judíos antes que llegara el Mesías, que sabemos que es Jesús. Y pues es muy importante y es muy interesante saber qué es lo que les dio para mensaje para los israelitas. Y esto fue casi 100 años después de Zacarías, que fue la profecía anterior de este libro de Malaquías. Entonces hoy en capítulo 2 vamos a ver que Dios está comienza con hablando a los sacerdotes, diciéndolos lo que continuó sobre capítulo 1, diciéndolos que ellos han quebrado el pacto con el Señor dentro de la desobediencia. Y Dios le está recordando que ellos deben ser fiel a Dios. Y lo que hace Dios es dar ejemplos como el matrimonio. Dar un ejemplo como el matrimonio mostrando el pacto dentro el hombre y la mujer y también cómo deben estar fiel. Y entonces esto es lo que se trata de los sacerdotes que se han alejado de las cosas de Dios y Dios recordándolos porque primeramente están desobedeciendo y también las consecuencias de desobedecer y deben ser fieles. Algunas cosas a notar sobre los sacerdotes. Hay que saber que todos los sacerdotes vienen del tribu de Leví. Si te recuerdas de los 12 hijos de Israel, de Jacob, ellos son los tribus, ¿verdad? De Israel. Y pues Leví, que está aquí, que puedes ver, así yo creo que se miraba Leví. Pero Leví, de él vienen todos los sacerdotes, tienen que venir de él. Y Aarón, que fue el hermano de Moisés, él era descendiente de Leví. Y él era el primer sumo sacerdote de Israel. Entonces puede decir que en pocas palabras todos los descendientes de Aarón tenían que ser sumos sacerdotes. En pocas palabras, pero vienen de Leví. Así para que se sepa. Entonces vamos a meternos al capítulo 2 de Malaquías. Yo voy a leer de la Reina Valera 1960 y aquí lo pueden leer conmigo. Lo voy a poner en la pantalla como quiera, pero si usted tiene Biblia, sería bueno que lo abras. Aquí nos dice la palabra de Dios: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Entonces aquí claramente está hablando a los sacerdotes, que viene siendo los líderes. Ellos son los líderes. Ok, entonces versículo 2 nos dice: si no oyereis
Y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Ok, entonces aquí cuando dice si no oyeréis, se refiere que los sacerdotes no estaban escuchando al Señor. El Señor ya les había dado palabra de cómo mantener el pueblo, cómo enseñar y qué deben hacer, y no lo estaban haciendo. Entonces está diciendo, no están escuchando, si no oiréis. Entonces sigue diciendo, y si no decidís de corazón, se refiere que los sacerdotes, conociendo la palabra de Dios, ellos decidieron de no tomarlo a su corazón lo que Dios le estaba dando. Y en eso decidieron voluntariamente desobedecer las palabras de Dios. Y no solo eso, pero lo estaban mostrando y enseñando eso a los demás, porque acuérdese que ellos eran líderes y como líder eran ejemplos, y pues cuando ellos hacen algo, los demás lo van a hacer. Entonces si van a desobedecer al Señor, los demás lo van a hacer también, pero los demás a lo mejor no saben qué es desobediencia. Ellos nomás están siguiendo a los sacerdotes. Entonces, estos sacerdotes no estaban propiamente honrando el nombre de Dios. Y pues eso no estaba bien, porque como maestros o líderes, ellos tienen que honrar el nombre de Dios. Entonces también vemos que dice que maldeciré vuestras bendiciones. Maldeciré vuestras bendiciones. Esto se refiere que Dios quitará las bendiciones que los ha dado por razón que no está honrando a su nombre. Ahora, acuerda que las bendiciones que Dios les dio a través de Moisés, que les dio a Aarón y sus hijos, podemos ver en el libro de Números, capítulo 6, 22 al 26. Estos son bendiciones que Dios le dio para que Moisés les diera a Aarón y a los hijos. Aquí vemos diciendo, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Estas bendiciones no se recibirán para los que quiebran el pacto con Dios, si son infieles, incrédulos, porque hay un pacto. Y mientras aquí decía el Señor, yo te doy cuando tú me obedeces, pero cuando no obedeces, te lo quito. Simplemente. Y si quieres ver más de las maldiciones que vienen sobre ellos o sobre gente que peca, nomás vaya a Deuteronomio capítulo 28, comenzando el versículo 15. Deuteronomio 28, versículo 15. Ahí ves todas las maldiciones que caen sobre uno cuando desobedece al Señor. Ahora es importante saber, cuando decides ser un predicador o maestro con la palabra de Dios, que quieres compartir la palabra, es muy importante entender que Dios te tiene a un estándar más alto, ¿verdad? De los demás. Los demás, como quiera, Dios los juzga, pero como maestro, como líder de la palabra de Dios, Dios te tiene aquí, te tiene más alto. Así es más estricto. Podemos ver Santiago 3:1.
que viene diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En pocas palabras, no todos deben ser maestros, porque si usted no está listo para dar la palabra de Dios en una forma que le da gloria y solamente gloria al Señor, y que no lo vas a quebrar, pues mejor no lo hagas, porque te vas a castigar a ti mismo. Porque cuando te metes en las cosas de la palabra, te estás poniendo que los ojos de Dios están sobre ti y va a ver si haces algo mal. Claro, Dios nos mira a todos, pero el estándar es más alto y hay que tener cuidado. Si eres maestro, en cuestión de enseñando la palabra de Dios, o si eres pastor, predicador, cualquier cosa que eres un líder en las cosas de Dios, Dios te tiene aquí, más alto. Y esto es una advertencia, ¿verdad? Aquí vemos en Santiago 3:1. Pero es algo que hay que saber porque los sacerdotes de esos tiempos no lo estaban haciendo como lo deberían hacer. Eran líderes, pero no estaban mostrando el honor al Señor como deberían. Y esto es porque la gente que se hace como pastor de una iglesia simplemente porque quieren ganar dinero, o como los que van a una iglesia grande y se hacen como pastor como una carrera, es demasiado peligroso para ellos, porque en vez de llenar su corazón con Dios, están llenando su corazón pues del dinero, del poder, o de hacerse más grande, ¿verdad? Más popular, y todo, y pues no debe ser así. Siempre viene el Señor primero. Tienes que tener tu corazón lleno del Señor. Y cuando llegues a enseñar la palabra de Dios, si no lo estás haciendo porque amas a Dios, entonces no lo hagas. Si no amas a Dios con todo tu corazón, no debes estar enseñando. Primeramente, tú tienes que amar al Señor. No importa si tienes así que has ido a la escuela, has agarrado tu certificado de maestro de estudios bíblicos y te has metido en mucho y ya sabes todo y todo. Pero si tienes todo eso, pero no tienes el amor al Señor, no debes andar enseñando. Y así es. Y es lo que está diciendo el Señor aquí. Porque los sacerdotes que estaban en esa posición no estaban haciendo lo que agrada al Señor. Y por eso les dice el Señor todo esto. Entonces vamos a seguir adelante. Malaquías 2, versículo 3 dice, He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Ok, estiércol es decir, como excremento. Ugh. No es muy bueno pensar en eso. Es algo muy, pues feo, ¿verdad? Pero esto ilustra cómo Dios mira a los sacerdotes que no son fiel en esta manera, como excremento, ¿verdad? Ellos lo están haciendo todo mal. Y pues no quieres que Dios te diga eso, ¿verdad? Porque eso está significando que estás haciendo algo mal. Vamos a seguir adelante, versículo 4. Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí el pacto que refiere es el pacto que Dios hizo con los levitas, de ser sacerdotes, ¿verdad? Puedes ver esto en Números capítulo 3, versículos 5 al 7, que habla de este pacto y habla de este junto que hicieron. Pues vamos a leerlo.
para saberlo bien. Aquí en Números capítulo 3, versículos 5 al 7, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Entonces ahí vemos que era un pacto que Dios tenía con los levitas de su servicio. Aquí lo puedes anotar y ver. Entonces, seguir adelante. Versículo 5 de Malaquías, capítulo 2. Dice: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiere, o me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Entonces, Dios originalmente hizo un pacto con el tribu de Leví para que todos los sacerdotes serían hombres o machos que vienen del tribu de Leví. Entonces, cuando vemos aquí en este versículo 5, esto describe el propósito del pacto para que tengan vida y tengan paz, ¿verdad? Que tengan vida y que tengan paz. Entonces, mi pacto con él fue de vida y paz. Es el propósito de este pacto, para que tengan vida y que tengan paz. Y puedes ver el propósito también original sobre paz también en Números 23, 10 al 12. No vamos ahí ahorita, pero puedes leerlo, anotarlo. Números 23, 10 al 12, que habla que el propósito original de este pacto fue por paz, que está mencionado ahí. Pero seguimos adelante con el versículo 6, que dice: la ley de verdad estuvo en su boca, en iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Aquí dice Dios sobre los primeros del primer sumo sacerdote, que era, ¿quién? Aarón, que era el hermano de Moisés. Aarón temaba y amaba y honraba al Señor, y él era responsable. Y era santo en el cuestión de hacer las cosas bien. Estaba siempre honrando al Señor y era fiel al Señor. Y todo lo que mostraba y enseñaba lo hacía en una manera con reverencia al Señor Dios, ¿verdad? Y es lo que está hablando aquí. Está describiendo cómo era Aarón, el primer sumo sacerdote, siendo fiel al Señor. Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahora, los sacerdotes aquí son llamados mensajeros de Jehová. Es algo grande ahí. Ellos son llamados aquí mensajeros de Jehová. Ellos no nomás fueron puestos para practicar los sacrificios o para poner orden, pero para también enseñar a la gente las maneras de Dios, las cosas de Dios. Pero la cosa es, pararon de hacer eso. No estaban enseñando bien, estaban enseñando cosas mal. Si vas a Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 3, Segunda de Crónicas 15, 3, dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñará, y sin ley. ¿Por qué dice sin verdadero Dios? ¿Dios se alejó de ellos? No, ellos se alejaron de Dios. Cuando uno decide desobedecer voluntariamente y decide hacer lo opuesto que ha ordenado el Señor, estás ordenando, en pocas palabras, al Señor que se vaya. Y es lo que había pasado, es lo que estaba pasando en este momento con Israel. Entonces seguimos adelante, versículo 8 de Malaquías capítulo 2 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino,
Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Aquí cuando dice, mas vosotros os habéis apartado del camino que es el camino es el camino que Dios quería que los sacerdotes anduvieran y se han apartado de ese camino. Aquí deben estar, pero decidieron venir para acá. ¿Okay? Y lo que está pasando es los sacerdotes están causando que otros se tropiezan porque ellos mismos, los sacerdotes, no están obedeciendo la ley de Dios. No están enseñando cómo obedecer la ley de Dios. Y pues es más feo cuando no solamente tú no estás obedeciendo al Señor, pero estás también enseñando a otros también a no obedecer al Señor. Y eso pasa mucho hoy en día con pastores. Pastores que predican la palabra, pero no viven como deben vivir. O no viven como predican, ¿verdad? Hablan una cosa, pero viven otra manera. Y como líderes, si el líder o el pastor o el sacerdote, si no está viviendo en la manera correcta, que es conforme a como Dios quiere, ¿quién entonces va a proteger a la gente, a la iglesia, de la incredulidad? ¿Quién va a proteger a la gente del pecado? Porque si el líder está en pecado, los demás, la gente, pues no tiene chance, ¿verdad? Ellos no van a poder lograr recibir las cosas de Dios, porque el efecto que tiene el pastor o el líder o el sacerdote cuando no están en las cosas de Dios, ellos afectan a muchas personas, 100, 1000 o más, dependiendo de cuántos seguidores tienes. Y eso es algo muy, ¿cómo se dice? Catastrófico. Algo muy mal. Que puede dañar a muchas almas. Y por eso esto es algo demasiado importante. Y Dios dice, da estas advertencias que yo voy a quitar tus bendiciones y te dará maldiciones porque tú no obedeces la palabra. Acuérdese, un líder, el estándar es más alto. Dios va a estar más estricto contigo. Porque lo que tú haces, los demás que te siguen, lo van a hacer también. Tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Si tú no puedes, entonces bájate del púlpito. No debes andar ahí. Tienes que vivir la vida conforme a la palabra de Dios. Y cuando lo haces, entonces los demás vas a poder ayudarlos. Pero si no lo haces, vas a mandar a sus vidas a la ruina. Es muy malo eso. Entonces, seguir adelante, versículo 9. Dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Aquí muestra que, aquí habla de acepción, que acepción habla sobre favoritismo, que tienen favoritos. Y como líderes en el cuerpo de Cristo, siempre no podemos tener este favoritismo en las partes de la iglesia. No podemos favorar a unas personas más que otros. No podemos querer unos o ayudar a unos más que otros, simplemente porque nos gusta más o ellos son los que ofrendan más, vamos a ayudarles mejor a ellos. No, aquí muestra el Señor que no, como líder se puede hacer eso. Con Dios no hay favoritismo. Podemos ver Romanos 2:11. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. En otras palabras, no hay favoritismo de personas para con Dios.
Podemos ver también 1 de Timoteo 5:21. Aquí Pablo le dice a Timoteo que no puede andar en las cosas de la acepción. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, en otras palabras, diciendo lo mismo, sobre no tener favoritismo. No puede escoger a quién ayudar y a quién no ayudar. Aquí tenemos que obedecer al Señor y hay que amar a todos. Ahora, siguiendo el versículo 10, del 10 al 16, esta sección, Dios da un ejemplo sobre siendo fiel y infiel y habla sobre el matrimonio. Y no solamente usándolo como ejemplo, pero los matrimonios también, en ese tiempo no se estaba así practicando bien, en la manera bien, pues casi como hoy en día. Entonces, estos son problemas que siempre ha pasado, pero Dios le está dando palabra. Primeramente, los sacerdotes diciéndoles que el pacto que ellos tuvieron con Él, que tienen con Él, es como el pacto de un matrimonio. Y cuando el matrimonio alguien es infiel, ¿qué pasa? Se quiebra el matrimonio, ¿verdad? Uno se va, se aparta y pues así es cuando uno se quiebra el pacto, pues sabemos que eso no va a ser Dios. Entonces cuando nosotros quebramos el pacto con el Señor, ¿qué pasa? Nosotros es como decidiendo alejarnos de ese matrimonio con Él, de Él, ¿verdad? Y entonces viendo esto, habla Dios sobre esto, diciendo que debemos honrar la lo divino que es el matrimonio, pero lo que están haciendo aquí es no lo estaban honrando y no eran fiel con estas cosas. Y Dios dice que como Dios instituyó el matrimonio, Él fue el que lo hizo, ¿verdad? No fue no fue nuestra idea, no fue algo que nosotros creamos. No, Dios es el que instituyó el matrimonio y nosotros no debemos cambiarlo. Nosotros no podemos cambiarlo, no podemos torcerlo, formarlo en una diferente manera. No, Dios lo instituyó en una manera perfecta y lo debemos dejar así, como Él nos los dio. Pero nosotros, como seres humanos, queremos cambiar las cosas por una razón u otra. Pero esto es lo que está pasando comenzando el versículo 10. Pues vamos a leerlo. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Entonces aquí cuando habla deslealmente significa ser infiel o deshonesta, que traicionar aquello a lo que fuimos llamados a ser leales. Okay, fuimos llamados a ser leales, pero estamos traicionando eso. Y eso es lo que dice con siendo desleal, porque nos portamos deslealmente. Y toda esta sección habla de eso, que Dios dice, no seas desleal, no traicionas a la persona que Dios te llamó a ser fiel con. Si Dios te llamó a ser fiel con tu esposa, entonces no la traicionas. Si Dios te habló a ser fiel con Él, entonces no lo traicionas. Los líderes, ellos estaban siendo desleal, no solamente con Dios, pero también en sus matrimonios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban casándose con mujeres extranjeras y los estaban divorciando en su juventud.
Y pues, el razón, los israelitas no se podían casar con mujeres extranjeras de otro país, de otra ciudad, de otro pueblo, porque son los israelitas que están bajo de la promesa de Dios y no los extranjeros. Y el pacto de Dios, más que todo. Y cuando una israelita se casa con una extranjera, esta extranjera puede ser una persona que alaba a otro Dios y cuando se casan trae esos dioses a ese matrimonio y causa problemas no solo en ese matrimonio, pero en las vidas de todas las israelitas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el rey Acab se casó con Jezebel. Yo creo que así lo digo bien. Sí, yo creo Jezabel. Y pues que ella era una que alababa a Baal, ¿verdad? El dios de Baal, que fue un dios demasiado, pues malo, ¿verdad? Um, iba contra de las cosas de Dios. Y pues cuando él se casó con ella, ¿qué crees que pasó? Causó más problemas. Había más problemas en el reino de Israel. Y por eso Dios da estos mandamientos, porque tú crees, maybe estás pensando, pues Dios no está dejando todo esto. No, es por el razón que todas estas personas que eran fuera de Israel eran gente que alababan a Dios, adoraban a dioses falsos, ¿verdad? Y cuando un hombre se casaba con una mujer de otro país, pues estás trayendo ese Dios falso a tu matrimonio y al pueblo. Y no se debería hacer eso. Versículo 11 dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Entonces Judá simplemente profanado el santuario significa que lo contaminó. Es lo que está diciendo, lo contaminó. Y la gente del Señor, los judíos, contaminó la santa institución de Dios al casarse con mujeres extranjeras. Ok, entonces ya haciendo esto, desobedeciendo, están contaminando algo que Dios hizo santo. Es la santa institución porque Dios, acuérdese que Él hizo, el que creó, el que instituyó el matrimonio. Pero cuando hay desobediencia en la manera de cómo uno se casa con otro, entonces estás contaminándolo. Es lo que estaban diciendo. Y aquí también dice, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué significa eso? Eso se menciona porque ellos son adoradores de dioses falsos, de ídolos. Y entonces cuando es así, se consideran hijas de ese Dios extraño. Es lo que está hablando. Entonces seguir en el 12, versículo 12. Aquí nos dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Aquí está diciendo así que ahora que Dios no acepta sus ofrendas debido a su infidelidad, el pueblo ha comenzado ¿a qué? A llorar. Y la mayoría no entiende por qué Dios no acepta su ofrenda. Dicen por qué. Y se preguntándose qué pasa.
porque Dios nos está negando en su presencia. Pero Dios da respuesta en el siguiente versículo, en el versículo 14. ¿Qué dice? Dice, más diréis, ¿por qué? Es lo que está diciendo Dios que ellos dicen. Y esa es la respuesta. Dice, porque Jehová ha atestigado entre ti y a la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, esto aquí es la respuesta del Señor a ellos preguntando, ¿por qué nos has dejado, Señor? Y preguntando, ¿por qué ya no aceptas nuestras ofrendas? Pues por esta razón, porque Dios ha sido testigo de sus incredulidad, de siendo infiel, ¿verdad? Dios fue testigo de eso, es lo que está diciendo. Ahí el último versículo dice sobre a la mujer de tu pacto. ¿Qué significa eso? Eso significa, pues más que todo muestra la importancia del matrimonio, de lo que es el pacto, es la mujer de tu pacto, ¿verdad? Estás uno con el otro, son promesas, son pactos, no puedes quebrar un pacto. Y eso está dándole más significado al matrimonio. Y entonces cuando uno es infiel, quiebra ese pacto, entonces es cuando todo se rompe y todo lo que se debería tener y haber en el matrimonio se quiebra y se hace un desastre. Y también vemos aquí el principio que dice, porque Jehová ha atestigado entre ti. Entonces Dios fue un testigo, diciendo que Él miró esto. Entonces, si piensas en el matrimonio sobre los testigos, una persona ¿qué es la responsabilidad de un testigo que cuando uno se casa? Por ejemplo, cuando se hicieron pactos y acuerdos y ahí está un testigo, ¿por qué están ahí? ¿Para qué se hizo? ¿Por qué se tiene que ver unos testigos cuando uno se casa? Pues ellos están allí para observar y confirmar que este pacto fue hecho, ¿verdad? Que están viendo los detalles de la transacción, ¿verdad? Más que todo. Y la presencia de los testigos también da evidencia de lo que se hizo. Le da integridad y le da valor, porque hay testigos. Y también los testigos están ahí para recordar a los que hicieron estos pactos, que hicieron estos acuerdos, para decirles, acuérdese qué hicieron, ¿verdad? Así en caso que tenían una pregunta, ¿qué es lo que hicimos? Ustedes hicieron este pacto, ¿verdad? Y por eso, como testigo, puede ser, yo estuve ahí cuando hicieron el pacto de ser fieles a unos al otro, ¿verdad? Y entonces pueden ayudar en esa manera. Entonces, en pensando en esto, aquí Dios está diciendo que Él fue el testigo y vio que Él miró el pacto que ellos hicieron uno con el otro. Entonces le está diciendo, mira, yo sé que hicieron ese pacto, pero ahora ustedes lo están quebrando. Fueron infiel. Y entonces Él le está diciendo, no pueden seguir así. Tienen que arreglar lo que están haciendo. Y así deben ser los testigos. Deben estar ahí para no solamente ser gente que observa, pero para que puedan anotar y los pueda ayudar después. Y es lo que está haciendo el Señor. Todo esto es para ayudarlos, no simplemente para regañarlos. Versículo 15 dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ok, aquí Dios le está recordando que los hizo uno en el matrimonio. Porque Dios cuando lo instituyó originalmente con Adán y Eva, Él mostró que Él dio a Adán a una esposa que fue Eva, ¿verdad? Y solo entre una esposa
debe seguir o salir descendencia para Dios, ¿verdad? Para Dios, pero tiene que ser que es un hombre con una mujer. Simplemente porque Dios así lo hizo. Él lo planeó en esa manera. Si vamos a Génesis 2:24. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto no es algo que nosotros decimos simplemente porque creemos que es mejor. No, es lo que Dios hizo. Él lo creó para que se haga en esa manera. El divorcio, siendo infiel, traicionando uno al otro, son cosas que destruyen lo que Dios hizo santo. Lo contamina cuando esas cosas pasan, ¿verdad? Y entonces, cuando esas cosas se contaminan, afecta las promesas que Dios tiene para ese matrimonio. Porque había un pacto y ese pacto era algo santo porque Dios se lo dio. Pero cuando hay algo que ha quebrado ese pacto, entonces lo que está haciendo es contaminando ese matrimonio. Y es simplemente, y lo ves hoy en día, es cuando los dos papás, cuando una mujer y un hombre se casan y son fieles uno al otro, y cuando tienen hijos, es nomás cuando uno está fiel uno al otro que puede dar la seguridad y puede dar a su hijo lo que Dios quería al principio, originalmente. Entonces, la mejor oportunidad para crear hijos que obedecen, que son buenos, reside en aquellos hijos que tienen una madre y un padre que son comprometidos el uno con el otro. Este es el entorno que Dios creó. El mejor para los hijos, es mejor para ellos. Ahora, esto no garantiza que el hijo sea bueno, ¿verdad? Que siempre va a obedecer, pero es el mejor entorno para él. Es el mejor que se puede hacer, ¿verdad? Dios tampoco dice que un padre soltero, una madre soltera no puede criar hijos que son buenos, que obedecen. Pero más que todo que simplemente diciendo que un entorno con una madre y un padre dedicados el uno con el otro es el entorno que Dios creó para que los hijos prosperan. En ese entorno pueden prosperar más. Y por eso lo creo así. De nuevo, no significa que siempre va a ser así si son fieles, más que todo por el pecado, ¿verdad? Pero vas a tener más probabilidad que los hijos salgan buenos, que temen al Señor cuando ustedes, como papás, el madre y el padre, el esposo y la esposa, son fieles uno al otro. Entonces, seguir adelante, versículo 16 de Malaquías 2. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, repudio es otra palabra para divorcio, el divorcio. Es como uno se apartó, se fue, lo alejó. Y es muy interesante porque parte de la ceremonia judía es para que el hombre cubre a la esposa con su vestido, así con algo, ¿verdad? Y se lo pone alrededor durante de la ceremonia y esto era un símbolo que el esposo está extendiendo su protección sobre ella, ¿verdad? Entonces aquí cuando usa estas palabras que dice y al que cubre de iniquidad su vestido, aquí Dios está diciendo que el vestido
no está dando protección, pero está lleno de violencia. ¿Ok? Es lo que está pasando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué está lleno de violencia? Porque ellos fueron desleales. Lleno de violencia, aquí dice lleno de iniquidad, lleno de contaminación. Entonces, si te imaginas, ellos sabiendo que el matrimonio, el hombre pone su vestido sobre la mujer, simbolizando protección sobre ella, pero ahora este vestido está lleno de contaminación, de iniquidad, de violencia, y pues de nada sirve, ¿verdad? No puede dar protección. Y esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque han sido infiel. Entonces han sido infiel. Al versículo 17 ahora, que dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Aquí la gente estaba tan desanimada al ver prosperar a la gente malvada que empezaban a creer que el Dios de la justicia supuestamente pues ya no operaba en el universo. Dicen que supongo ahora la gente se salva sin importar lo malvado que seas. Dios simplemente permite que la gente se salga con la suya, que hagan lo que quieran hacer, ¿verdad? Y es lo que están diciendo, porque hay veces que uno ve a alguien que hace muchas cosas malas conforme a la palabra de Dios y están prosperando. Y dices, ¿por qué Dios los prospera? ¿Por qué están recibiendo estas bendiciones? Y se enfocan en eso y se enojan y se fastidian. Pero ya sabemos muy bien que pues en esta palabra aquí, que los judíos estaban muy mal también. Ellos no estaban viviendo conforme al pacto del Señor. Pero en vez de tratar de arreglarse a sí mismo, ellos mejor se enfocan alrededor de ellos. Y se enfocan, ¿por qué esta persona que peca prospera? ¿Verdad? Y están preguntando, Dios, ¿dónde está tu justicia? ¿Dónde está el Dios de la justicia que yo conozco? Hasta si ves el Salmo 73, el Salmo 73 es un salmo donde el salmista se queja de Dios simplemente porque dice que permite que la gente que vive en pecado, que Dios nomás los deja y no hace nada. Pero en ese mismo salmo dice que hasta que esto pasó, hasta que se fijó su mirada en Dios. Y cuando hizo eso, pudo superar estos sentimientos. Ya no le importaba a los demás cómo estaban viviendo. Él nomás se importaba a Dios. Yo quiero agradecer a Dios. No pase lo que pase alrededor de mí. Yo estoy aquí para ti, Señor. Y pues sabemos que este mundo, pues, está temporalmente gobernado por Satanás. Así que la gente que hace mal, hay veces que parece que son bendecidos, pero no es así. Satanás a veces no quiere hacerles nada porque si ellos están ganando buen dinero y están haciendo cosas que no agradan al Señor, pero siguen ganando buen dinero, pues yo no los quiero turbar, dice Satanás, no los voy a turbar porque mientras que no hay crisis en sus vidas, nunca van a poner atención al Señor, ¿verdad? Y así son las cosas de Satanás, pero como nosotros como creyentes en Dios, y así debería pensar los judíos también, pero nosotros como creyentes en el Señor debemos de poner nuestra mirada en Él, y saber que esta vida es temporario. Pase lo que pase, yo voy a seguir al Señor. Y no podemos poner nuestra mentalidad en las cosas del mundo, pero tenerlo en las cosas del Señor. Podemos ver Colosenses para terminar. Colosenses capítulo 3, 1 y 2, que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la
tierra, y así debe ser siempre. Y en eso te puede ayudar no ser frustrado cuando alguien que no es obediente a la palabra y ves que están prosperando. ¿Qué importa? No importa. Nomás qué importa es cómo es tu vida con el Señor. Y así se termina este capítulo. Ok, pues Dios los bendiga. Ojalá que pudieron entender algo. Si tienen pregunta, por favor, ponlo en el comentario. Por eso hacemos esto, para que podamos aprender más. Queremos aprender juntos. Yo quiero aprender con ustedes también si algo está mal. Todo se trata de hablar bien de la palabra de Dios y hablar la verdad. Y pues vamos a orar para darle gracias al Señor por este estudio que Él nos dio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico que nos diste, Señor, por esta oportunidad de poder dar tu palabra, enseñar tu palabra y también de estudiar tu palabra. Te doy gracias por todo, Señor, y te pido por cada persona que pudo escuchar este mensaje, que los toques grandemente en cada aspecto de sus vidas, de las finanzas, también de cualquier problema que tienen físicamente, dolor, Señor, también en relaciones de matrimonio, de amigos, como hermano y hermana, que se puede, si una relación está quebrado, Señor, que lo puedes arreglar y restaurar, Señor. Y te doy gracias por eso. Y te doy gracias por cada persona y te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por dejarnos la oportunidad de aprender más de ti, Señor, porque para nosotros es algo muy grande para poder aprender más de ti, Jesús. Y te damos gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén, amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar conmigo en este estudio bíblico. Hasta la próxima, nos vemos. Vamos a seguir con Malaquías. Hola, capítulo 3, maybe vemos el 4 también. Y pues como les he dicho, si tienen pregunta pueden ponerlo ahí, pueden compartir estos videos. Y si no entienden algo, me pueden decir por qué lo explicaste en esta manera muy difícil, ¿verdad? Porque lo quiero explicar para que se pueda entender. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Cuando no había donde